importantes. ¿Me entienden? En ese sentido son como un práctico. Dejen darles un ejemplo. A este evento tan importante, histórico, que seguramente va a ser mella en la memoria de varios de nosotros y varias que fuimos alumnos o que conocimos a Porfirio Miranda en sus distintas etapas. Quiero agradecer que estén por aquí los amigos, los conocidos, los, y que nos acompañen en esto que es la presentación de la obra completa del filósofo maestro Porfirio Miranda de la Parra. Están aquí con nosotros familiares, alumnos, maestros de la Universidad Metropolitana que compartieron con él esta labor docente que inauguró la Universidad Autónoma, porque fueron de los fundadores en materias de filosofía y otras áreas del conocimiento, y que congrega también pues a antiguos discípulos de otras disciplinas o de otras acciones. Quiero presentar en primer lugar aquí a quienes nos acompañan en la mesa. Está el maestro Luis Brito, que va a presentar la obra de Porfirio. Y está el doctor José Octavio Nateras, que es el rector de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Vamos a ir presentando en el camino a quienes nos acompañan hoy. Decir que vamos a iniciar este evento con la intervención del doctor Nateras, y que vamos a seguir con un programa amplio que tiene que ver con la presentación de la obra de Porfirio, con algunos testimonios que nos llegaron y algunos que se van a presentar aquí de manera personal, individual, sobre Porfirio y su obra, su persona y su obra, y que vamos a terminar con una sorpresa que nos tiene aquí la hermana de Porfirio, María Eugenia, y María Elena, y que va a cerrar el acto, ¿no? No, María Eugenia, ¿dónde está? Ah, pues María Eugenia, allá está María Eugenia, que nos va a sorprender con algo que trae como regalo para Male. Entonces le pasamos el micrófono al doctor Octavio Nateras, por favor. Buena tarde. Realmente para mí es un verdadero honor estar en esta ceremonia. Participo de muchas ceremonias, de muchas inauguraciones, de muchas clausuras, y esta en especial, por ejemplo, en este día, esta sería la sexta actividad en la que estoy, pero esta en particular he tenido el cuidado de reservarme todo el espacio necesario para poder transportarme y llegar a tiempo, porque es una ceremonia en lo personal y en lo institucional muy importante. Quiero agradecer en primer lugar la invitación que hace tiempo se me hizo para estar acá. Se me presentó la propuesta para esta actividad de conmemoración de este aniversario luctuoso de Porfirio Miranda, que más que ello es una ceremonia festiva, es una ceremonia que reconoce la obra y el legado de un personaje importante. Agradecer entonces a la maestra Adela Oliveros la invitación, el contacto y la comunicación que hemos tenido a lo largo del tiempo, un intercambio fructífero, cuidadoso por parte de ella, de esta obra y de este trabajo. También agradecer la compañía siempre de Wendy Martínez en este trayecto y el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo ya de mucho tiempo. Entonces, muchísimas gracias. Yo soy el honrado y el reconocido por
seguir ubicando a la unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana como el espacio a partir del cual el trabajo y la obra de Porfirio, si bien desarrollada de tiempo atrás, propiamente podríamos decir, se dio a conocer y tuvo quizás sus impactos mayores. Entonces, muchísimas gracias. Es también para mí un orgullo y una verdadera sorpresa estar compartiendo el espacio con la maestra Luján. De hecho, cuando vi en la convocatoria, me fui a Google a verificar el segundo apellido para ver si exactamente era ella, que no fuera a ser algún homónimo, y pues finalmente pude comprobar que la Berta Luján que yo conozco es la Berta Luján que está aquí. Muchas gracias por estar acá y por la amabilidad de presentarnos. Aprovecho el viaje, diríamos, para saludar a Arturo Alcalde, insigne abogado laboral, asesor de hace mucho tiempo del CITUAM, de la contraparte de la patronal de la UAM, que en este caso me toca algo. Mucho gusto, Arturo, de que estés acá y que podamos tener la oportunidad de conocernos. Déjenme decirles que con Berta y con Arturo hay un vínculo que me une más allá del de la UAM, que es el vínculo familiar. Ellos conocen a una de mis hermanas de formación abogada y pues esto ha facilitado esta relación bilateral entre Arturo Alcalde y un servidor. Y naturalmente agradecer la presencia del maestro Luis Brito, quien es, para decirlo rápido, la figura central respecto a la obra de Porfirio Miranda, ¿no? Es quien fue encargado, es el responsable de hacer todo el trabajo de ordenamiento, recopilación y todo lo que implica, a final de cuentas, poner al día una obra completa en este caso de Porfirio Miranda. Les agradezco a cada uno y a cada una de ustedes su presencia y me complace mucho ver en este espacio a colegas de la unidad Xochimilco, de la unidad Iztapalapa, de la UAM. No reconozco algún otro colega de Azcapotzalco, si por aquí está no se me vaya a ofender, de Coajimalpa. Bueno, no tenía el gusto quizá de reconocerlos así, y es importante de las 5 unidades que haya presencia de profesores de 3 de ellas. Para mí es relevante, ¿no? Además de distintos departamentos. ¿Por qué para mí, en términos personales e institucionales, es relevante esta ceremonia? Porfirio Miranda fue desde 1974 profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, ubicado en el Departamento de Filosofía, invitado, según se sabe, por el doctor Luis Villoro, el primer director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, el director fundador de nuestra división, y digo nuestra porque yo me formé en esa división. 42 años, el 30 de septiembre, un lunes de 1974, se abrió por primera vez las puertas y las aulas de la UAM. Específicamente le tocó a la unidad Iztapalapa. Por circunstancias del destino, unas semanas después abrió la unidad Xochimilco, después la unidad Azcapotzalco. Entonces, a mí me complace mucho que muy cercano a este 42 aniversario, a una semana, estemos aquí alrededor del trabajo, del legado, de la obra de un personaje que fue y que es muy importante en la historia de nuestra unidad Iztapalapa, de nuestra universidad. Él estuvo en la fundación de la unidad, fue de alguna manera uno de los pilares, de los cimientos, de la simiente que permitió que lo que la institución es a escasos 42 años la podamos reconocer como una institución de excelencia, no sin problemas.
Hablar de los fundadores y de quienes estuvieron en el origen de una empresa, como lo representó en su momento la fundación de la UAM, no es una cosa menor. No podemos nunca olvidar nuestros orígenes, nuestras raíces. Y en el origen de lo que es esta institución ahora está la obra y el legado de Porfirio Miranda. Y con él, de muchos más. Está aquí Francisco Piñón, que lo acompañó en ese momento fundacional y que a lo largo del tiempo, cada quien en su trayectoria, en su manera, en sus temáticas, han contribuido. Francisco está aquí y es un honor y un orgullo tenerte acá, Francisco, porque eres también representante de ese legado y de ese trabajo que, como tú, muchos otros hicieron para ser lo que somos, ¿no? Y me da mucho gusto en lo personal, porque tenemos que reconocer, en términos quizá de uno de los gestos humanos más nobles, que es la generosidad, lo que los otros han hecho por nosotros, lo que el pasado, lo que la contribución de la gente va de alguna manera sumándose y que de alguna forma nos tiene que hacer muy responsables de ese legado y de eso que hemos recibido y que necesariamente tenemos no solo que cuidar, sino acrecentar. Y me honra porque yo empecé a estudiar en la universidad en 1977, terminé en el 81, 12 trimestres exactos, 4 años de formación en psicología social, y la estructura académica en ese momento implicaba un primer año de tronco común. Entonces el primer año entrábamos todos en ciencias sociales a los mismos cursos, 12 cursos, 4 por año, 4 por trimestre. Y hasta el terminar el tercer trimestre entrábamos ya cada quien a la carrera. De manera que teníamos la fabulosa oportunidad, que no siempre la reconocíamos de inicio así, de convivir con compañeros y compañeras de otras licenciaturas, de otras disciplinas, ¿sí? Pero también con profesores que de otra manera no nos los hubiéramos encontrado. Por esta concepción original en donde Porfirio, Francisco y otros participaron, de tener un espacio común a donde todos confluíamos y después de ahí entrar a una formación específica. En ese espacio, el tronco común del primer trimestre al tercero, tuve la oportunidad de conocer a Porfirio Miranda. Nunca tomé clases con él, aunque bueno, de alguna manera sí. Nunca tomé clases con él, no sabía de inicio de él, el primer trimestre nos lo programaban y después ya era azares de tiempos, de horarios y ya, ¿no? Y aunque no tomé clase con él, creo que él me dio una experiencia única, y es que siendo él profesor del salón de al lado, tomando la misma materia yo de este lado, que fue la primera y única ocasión que tomé 2 clases al mismo tiempo. Era tal la voz y el volumen de Porfirio que teníamos 2 clases al mismo tiempo, ¿no? Tal era el volumen y además la vehemencia con la que Porfirio trabajaba sus clases, que hasta nuestro propio profesor, de cuyo nombre no, sí me acuerdo, pero no lo voy a mencionar, nos callábamos para atender. Y después yo tuve la oportunidad, ya por mi cuenta, de entrar con mis compañeros a sus clases, ¿no? Yo prefería, también sin decir de qué profesor, salir de mi clase para entrar a oír a Porfirio. Y era un verdadero espectáculo, ¿no? Yo lo he dicho en muchas ocasiones, si algo definía a Porfirio, o yo lo tenía, era su voz de trueno, ¿no? Que de principio, si uno solo oía la voz, decía, no, ni para qué acercarse, ¿no? Pero cuando uno estaba en el espacio, la experiencia era extraordinaria, porque además era un hombre con una capacidad histriónica impresionante, que trocaba entre Platón, Sócrates y Maquiavelo en un santiamén, brincando de un lugar del salón al otro para representar al otro personaje,
en estos debates que él decía que eran la base del conocimiento. Y bueno, sus clases eran absolutamente extraordinarias y absolutamente seductoras, ¿no? Y además aprendía uno, además uno le prestaba atención, además uno reconocía y ubicaba aquel aspecto específico y puntual en el que se detenía y le daba la vuelta y decía, ya le entendieron por esto, ¿no? Y al final uno decía, bueno, sí, cuando uno iba al texto no encontraba el por esto, ¿no? O sea, era muy de pronto complicado. Entonces, esa experiencia la tuve, no tuve más oportunidad, no puedo presumir que Porfirio me calificó y que obtuve con él una MB, que seguramente la hubiera sacado, pero bueno. Pero después lo conocí como profesor ya en otro espacio, ¿no? Y pues bueno, su fama lo trascendía, mi campo no es la filosofía, pero el tipo de material que uno leía nos permitía entrar a diferentes campos, ¿no? Pude leer material de él, trabajo de él, y bueno, pues era realmente fascinante, ¿no? Entonces, en términos personales me complace mucho el que del 74 que yo lo conocí, tenga hoy la oportunidad y el privilegio, dada esta responsabilidad que tengo en la universidad, de estar frente a ustedes. Y eso se lo debo a haber ingresado a esta institución y haber conocido a Porfirio Miranda. Decimos siempre en la unidad de Iztapalapa que los profesores fundadores, que el rector fundador de la unidad, que el rector general fundador, que el rector fundador de la unidad y que los directores fundadores de las 3 divisiones de Ciencias Básicas, Ingeniería, de Ciencias Biológicas y de la Salud y de Ciencias Sociales, le dieron el sello, el punto distintivo de lo que la unidad de Iztapalapa en este momento es. Y fundamentalmente tiene que ver con la gran calidad intelectual, académica, humanística, de cada uno de quienes en su momento formaron parte de ese punto creador, momento decisivo de lo que es la universidad. Está llegando acá el doctor Luis Miriterán, me complace también mucho, rector de la unidad de Iztapalapa en su momento y rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Luis, bienvenido. Les decía entonces que nosotros en Iztapalapa siempre nos hemos vanagloriado de quiénes fueron los fundadores, porque ellos establecieron el camino y ese camino es lo que decía hace rato, nos toca a nosotros cuidarlo y preservar. Hoy en la mañana, en el espacio de la rectoría está un salón, una sala muy amplia, que es la sala del Consejo Académico. Porfirio Miranda fue nombrado profesor distinguido de nuestra institución, la máxima distinción que la universidad otorga a sus profesores e investigadores en 1991. La unidad de Iztapalapa, entré a la sala del Consejo y en la pared del fondo están ubicados los 35 retratos, las 35 fotografías de los hombres y las mujeres que la unidad de Iztapalapa, que el colegio académico ha reconocido como profesores distinguidos. Recorrí la galería y en el extremo izquierdo, entrando en la orilla, está el retrato de Porfirio Miranda. Me acerqué, lo vi y está en una pose clásica. Un pizarrón de fondo, se lee que está escrito el nombre de Sócrates y del otro lado Hegel. Él en medio, con una camisa blanca, muy como era Porfirio, echado para adelante, con su corbata guinda en franjas, un saco claro, con un gis en la mano y pronunciando una palabra que tenía que ver con el curso que estaba dando. La emoción de estar frente a él, a su retrato y a los personajes que han constituido lo que es nuestra historia, realmente es una emoción muy particular.
Me complace mucho ser parte de este homenaje y que institucionalmente reconozcamos el legado de un hombre que, si bien murió hace 15 años, justo su obra, su trabajo en la tierra es lo que nos permite que estemos aquí reunidos y que tengamos, a través del conocimiento que debemos hacer de su obra, que su pensamiento siga vigente, y si hay que cambiarlo, que se cambie, pero a la luz justo de lo que él señalaba mucho, una crítica constante y una reflexión permanente sobre nuestras ideas, sobre nuestra condición humana y sobre nuestra condición social. Muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena porque ustedes y nosotros podemos ser herederos y depositarios de este legado que, para que sea fructífero, lo tenemos que trabajar. Muchas gracias. Lo que sigue es la entrega de la obra. La tenemos por aquí. Bueno, si no la tenemos por aquí, ¿sí? Acá está. Muy bien. Del lado izquierdo, por favor, y ahorita movemos esta también por allá. A propósito del pensamiento de Porfirio. Bueno, le queremos entregar al doctor Octavio Nateras la obra completa de Porfirio Miranda, que acaba de publicarse. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y ojalá y esto sea parte de su biblioteca y del acervo que esté cerca de usted. De la comunidad de la UAM, ahí va a estar, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, comentar que estamos aquí en la Casa Rafael Galván, que hoy es de la universidad, pero que fue en su tiempo la casa de lucha y de trabajo de los electricistas democráticos, estos que a principios de los 70 dieron esta lucha fundamental por la democracia y la independencia sindical. Estos electricistas que en todo el país plantearon que era necesario un cambio de rumbo en el país. Aquí en esta casa, varios de los que estuvimos en aquel entonces participando en esas luchas por la democracia, por la independencia sindical, nos reuníamos. Esta era una casa que estaba siempre llena de trabajadores electricistas. En la parte de abajo, aquí donde estamos ahora, estaba la imprenta, una imprenta que tenían los electricistas del SUTER, antes del STERM, y que luego fueron del SUTER. En ese momento creo que era el STERM, o sea, era el sindicato que dirigía Rafael Galván. Y aquí estaba la imprenta, y en esta imprenta, aquí en ese pedazo, se imprimía, se editaba la revista Solidaridad, que fue famosa porque duró muchos años y era el pensamiento de los electricistas democráticos, pero también del sindicalismo independiente. Nosotros desde el FAT, desde el Frente Auténtico del Trabajo, veníamos a imprimir aquí nuestro periódico Resistencia Obrera, que también durante 15 o 17 años se editó. Y bueno, conocíamos a los impresores y a la gente que trabajaba aquí en la imprenta. Y estaban siempre los líderes y los militantes y la gente del sindicato como muy movidos. O sea, era una casa realmente con mucho movimiento de trabajadores. Se hacían reuniones aquí de los frentes de solidaridad. En fin, creo que como legado, la universidad, pues qué bueno que se hizo cargo de esta casa, de este lugar, porque pues hay que continuar la historia, ¿verdad? Y estamos ahora pues haciendo historia con la presentación de esta obra de Porfirio y con la presencia de ustedes. Vamos a pasar el micrófono al maestro Luis Brito. Él convivió con Porfirio muchos años y fue como parte de la fundación
Porfirio Miranda y como parte de RORAC, pues uno de los ponentes y de los maestros que hablaba sobre la obra de Porfirio y que además pues se daba sus buenos entres, según recuerdo, ¿no? Con Porfirio, a propósito de las discusiones, los que lo conocieron a Porfirio saben que era muy echado para adelante y que le encantaba discutir. Entonces Luis era una de sus contrapartes. Hoy Luis es parte fundamental del CEF Miranda y es en parte el que ocasionó que esta obra completa de Porfirio la tengamos hoy aquí. Él va a ser el que va a presentar esta obra completa de Porfirio. Le pasamos el micrófono. Buenas tardes a todos. La obra publicada por el filósofo mexicano José Porfirio Miranda de la Parra, que vivió de 1924 al 2001, la hemos reunido, como nos ha dicho Berta, y ahora la presentamos en 4 tomos. Esta obra ha sido de principio a fin una lucha a campo abierto contra toda manifestación de las injusticias de nuestro mundo. Sus 11 libros, en base a la fecha de publicación, son los siguientes. El primero, que se publicó en 1965, Hambre y sed de justicia. Enseguida, en 1971, Cambio de estructuras. 3, en 1972, Marx en México. 4, en 1973, Marx y la Biblia. 5, en 1973, El ser y el Mesías. 6, en 1978, El cristianismo de Marx. 7, en 1982, Comunismo en la Biblia. 8, 1983, Apelo a la razón. 9, 1989, Hegel tenía razón. 10, en 1996, Racionalidad y democracia. Y el último, en 1999, Antropología e indigenismo. Los presentamos ahora por tomos. En el tomo 1, José Porfirio Miranda, marxólogo. Están los 4 primeros libros: Hambre y sed de justicia, Cambio de estructuras, Marx en México y El cristianismo de Marx. El año en que terminó el Concilio Vaticano II en la Iglesia Católica, que era el año 1965, Porfirio publicó su primer libro, Hambre y sed de justicia. Es un grito profético de Isaías, que después retoma el Evangelio de Mateo
con una de las bienaventuranzas: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Miranda aún era miembro de la Compañía de Jesús y fue formado para investigar la doctrina social de la Iglesia. Y guiado por dos jesuitas, uno de apellido Vigo y el otro Calves, le propusieron estudiar las obras de Marx para buscar allí las huellas de un concepto más preciso sobre la justicia social. Fue así que Porfirio se dedicó a investigar y elaboró el segundo libro, que se titula Cambio de Estructuras. Este libro fue editado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con la aprobación del obispo Samuel Ruiz, y el subtítulo del libro es una espada de dos filos: inmoralidad de la moral occidental. Miranda nos describe lo que es una estructura social. Se trata de la relación relativamente estable entre personas y entre organizaciones. Y enseguida pasa a demostrar que las estructuras sociales actuales son inmorales. Y por lo tanto, la conciencia humana nos exige cambiar las estructuras. Si no las cambiamos, nos hacemos responsables de la maldad o de la injusticia en el mundo. Cambiarlas nosotros equivale a ser artífices del progreso humano de nuestro mundo. Además, aclara que no se trata de ver si las estructuras actuales funcionan o no, porque no es lo mismo funcionar que ser ético. Nuestros actuales funcionarios son funcionalistas. Hablan de reformas estructurales para que funcionen mejor las estructuras. Pero Miranda exige no reforma, sino cambio de estructuras. Y fuera ya de la Compañía de Jesús, Porfirio Miranda logró publicar su nuevo libro en la famosa editorial Siglo XXI, con el título Marx en México. Este título tuvo como objetivo invitar a los mexicanos de izquierda a conocer los resultados de su investigación sobre la propuesta de Marx. Marx pone el acento en la propiedad privada de los medios de producción y en el sistema laboral del salario, pero no toma muy en cuenta la distribución y circulación de las mercancías. Por eso Miranda le hace a Marx una crítica constructiva en el capítulo 6, titulado El tropiezo marxista de la acumulación primitiva. Igualmente en el capítulo 10, titulado Un pronóstico equivocado. Es que Porfirio demuestra que el origen del sistema laboral salarial puede ser la propiedad privada de los
de los medios de producción. Pero el origen de la propiedad privada de los medios de producción y el origen del sistema laboral salarial está en la distribución y circulación de las mercancías. Porque es aquí en el mercado donde nace la acumulación capitalista a través de la plusvalía, a través del valor de cambio, comprando barato, vendiendo caro y quedándome con la diferencia. Marx creyó que suprimiendo la propiedad privada de los medios de producción, el capitalismo desaparecería. Pero las naciones socialistas nos han demostrado que no es así. Porfirio es el que nos da una explicación del hecho de por qué el capitalismo no se ha destruido, ni se ha precipitado en una catástrofe, ni siquiera en las naciones llamadas socialistas. Y se debe a que el capital encuentra muchas otras maneras de extraer plusvalía. Entre ellas, por ejemplo, ha generado la llamada sociedad de consumo, que Marx no previó y Miranda sí. Hoy, aún sin propiedad privada, se sigue extrayendo plusvalía a través de 1000 formas. Mientras hacía estas investigaciones, Porfirio fue elaborando una especie de antología y publicó un nuevo libro cuyo título atrevido es Cristianismo de Marx. Considero que el título es cierto. Por eso rompe esquemas. Pero el título ahuyenta a los marxistas y a los no marxistas. Es el libro menos conocido, menos leído y menos entendido de los publicados por Miranda. Sin embargo, considero que es un libro clave, es un enlace donde está terminando el Porfirio marxólogo, porque se está transformando en el Porfirio exégeta de la Biblia. Aquí, en este libro, Porfirio dibuja su plan de ruta para exponer su pensamiento, cosa que va a hacer en sus próximos libros, tanto en los bíblicos como en los filosóficos. Y en el último capítulo de este ignorado libro, el autor nos entrega las 4 notas siguientes. 1. Se está extendiendo en el mundo intelectual un nihilismo noxiológico, que consiste en afirmar que la ciencia no existe, solo existen ideologías. Porfirio inmediatamente pregunta, ¿esta tesis es científica o es ideológica? Porque si es ideológica, es falsa. Y por lo tanto sí existe la ciencia. Pero, si es científica esa tesis, entonces es ciencia del conocimiento, por tanto sí existe la ciencia. Segundo, que Marx reconoce que no todo conocimiento expresa la clase social de quien la formula, y pone como ejemplo que decir 2 más 2 igual 4 es una verdad matemática, independientemente
que la pronuncie un rico o un pobre, un trabajador o su gerente, un católico o un libre pensador. Igual sucede con otras muchas demostraciones científicas. 3. Que Marx y Engels llaman ciencias a disciplinas que hoy los empiristas y los positivistas no aceptarían que son ciencias. Llaman ciencia a la exégesis bíblica, a la ciencia militar, a la ética, a la historia, etc. Y 4. Miranda nos advierte que Marx consideraba que la filosofía también puede llegar a ser científica. Ese es el tomo 1. Pasemos al tomo 2. José Porfirio Miranda, exégeta. Está formado por los 3 libros bíblicos, Marx y la Biblia, El ser y el Mesías, y Comunismo en la Biblia. Una tarde, conversando con Porfirio, me contaba que cuando él estuvo en el Instituto Bíblico de Roma, elaboró una investigación exegética, indagando la historia del concepto de justicia, que según él es de origen semita. Allí demostró que su explicación sobre la justicia social tiene una raíz judeo-cristiana. Por tal razón, en 1968 intentó presentar esa investigación como tesis para obtener el doctorado respectivo. Sin embargo, los sinodales le aconsejaron no presentarla como tesis, sugiriéndole presentar otra diferente. Fue así que al año siguiente presentó una segunda investigación, ahora centrada en los escritos de San Juan, y con este documento sí obtuvo su doctorado en ciencias bíblicas. Y ya estando en México, al encontrarse aquí, logró publicar la primera investigación en 1973 con el título Marx y la Biblia. De los escritos publicados por Miranda, es el más conocido, aunque poco leído y nada estudiado. Lo que provocó mayor polémica ha sido el subtítulo: Crítica a la filosofía de la opresión, porque allí se demuestra que en el sistema capitalista tan alienado ha sido el opresor como el oprimido. A Porfirio le hacía mucho ruido un capitalismo con cultura cristiana. Según él, entre más capitalista sea el sistema, menos cristiana es su cultura. Este libro en realidad ha llegado a ser una auténtica teología bíblica, donde el cristianismo es el que se pone en cuestión, donde el propio catolicismo se observa ya desenfocado. La segunda investigación sobre los escritos de San Juan, Porfirio los enmarcó en una crítica constructiva al pensamiento existencial de Kierkegaard, Sartre y Heidegger. Logró publicarlo con el título El ser y el Mesías.
En el capítulo 8, Porfirio llega a considerar que el mayor desastre de la historia ha sido el haber convertido al cristianismo en una religión, en competencia con otras religiones, al haberse acomodado a ser un eslabón más de la maquinaria del mundo actual, socialmente aceptable y para nada cuestionable. Siendo así que el Mesías vino al mundo a revolucionar los cimientos del cosmos y de las estructuras sociales. La Biblia insiste en el reclamo de Yahvé: no quiero culto, sino justicia interhumana. Por eso, estando ya distante de la compañía de Jesús, Porfirio publicó un librito titulado Comunismo en la Biblia. Todavía recuerdo con satisfacción aquella tarde del sábado 6 de junio de 1981, cuando estuve presente en un salón repleto de público en el Centro Cultural Helénico en San Ángel, aquí en la Ciudad de México, cuando Miranda presentó este libro. Sus dimensiones tipológicas eran reducidas, porque obedecían a los deseos de su autor que su difusión pudiera llegar a todos los pobres de la tierra. Se trata de un manifiesto, el manifiesto bíblico de José Porfirio Miranda. Allí demuestra que la Biblia enseña comunismo, que la iniciativa comunista en la historia de Occidente ha sido una iniciativa cristiana. Si el cristianismo hubiera sido fiel al Evangelio de Jesús de Nazaret, el cristianismo debería haber suprimido ya la pobreza extrema en el mundo, o por lo menos dentro de sus filas, porque llevar una vida comunitaria donde todo lo tienen en común y no hay indigentes en ella es el indicador, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, es la señal más auténtica de la venida del reino de Dios y la presencia del resucitado en este mundo. En este manifiesto se critica las traducciones incorrectas de la Biblia, porque si no se traduce correctamente, se induce a pensar de manera diferente, y eso ha sucedido en muchos casos. Porfirio analiza varios textos del Evangelio basados en el original griego. Como ejemplo solo me referiré a dos. Uno, es muy importante insistir que en las comunidades comunistas basadas en el Evangelio no hay menesterosos, ni personas, como dicen ahora, en pobreza extrema. Sin embargo, es muy extendida la creencia, basada en una equivocada traducción, donde dicen que Jesús dijo: siempre tendrán pobres entre ustedes. Porfirio, basándose en el original griego, nos advierte que el verbo está en presente y no en futuro. Siempre tienen pobres con ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran. En cambio, a mí no siempre me tienen. Por consiguiente, seguir enseñando que siempre existirán los pobres
resulta un conformismo injusto y actualmente ya intolerable. Otro ejemplo. Genial es Porfirio cuando nos aclara que el famoso dicho al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios ha servido a los predicadores oficiales para exigir que se respete a la autoridad. Pero no es una orden de respetar a la autoridad y pagar impuesto, sino que se trata de una burla, una broma muy fina de Jesús de Nazaret, basado en la imagen del César grabada en la moneda que servía de impuesto. Como si Jesús dijera, si la moneda es de César, pues devuélvansela al César, como a Dios lo que es de Dios. La prueba de que se trata de una broma es que la gente quedó admirada, dice el Evangelio, por no decir muerta de risa, lo cual no sucedería si hubiera sido una orden de reconocimiento a la autoridad. Con gran admiración y alegría escuchaba yo al maestro Miranda cuando decía, he lanzado al mundo un nuevo paradigma de la ciencia bíblica y de la ciencia teológica. Ahora, enseguida, voy a hacer lo mismo con la filosofía. Y así pasamos al tomo 3, José Porfirio Miranda, filósofo. Este tomo 3 abarca solamente un libro, el más extenso de los que publicó. Aquí, en la Ciudad de México, 2 años antes de los sismos del 85, el maestro Porfirio nos hizo simbrar con la publicación de su primer libro propiamente filosófico. Este libro es un grito exigiendo que regresemos a la búsqueda de lo razonable. En aquel momento, como nos lo ha indicado el rector, la voz potente de Porfirio Miranda era suficiente. Apelo a la razón, decía. Me atrevo a considerar que fue la declaración de guerra de Porfirio, el filósofo, y no era para menos. La racionalidad de Porfirio gira en torno a la justicia social, que es el fundamento ético de lo humano. En cambio, sus adversarios, que eran intelectuales, maestros universitarios, economistas, sociólogos, juristas, programadores de los medios de comunicación y sobre todo los llamados científicos empiristas, estaban enseñando que el civismo, la ética y la historia eran disciplinas inútiles, porque la justicia o la injusticia, lo bueno o lo malo, lo que debe ser o no debe ser, eran simples deseos subjetivos, sin ningún fundamento objetivo, y por lo tanto imposible ponernos de acuerdo sobre su verdad, como si la verdad dependiera de ponernos de acuerdo. Porfirio se daba cuenta que el sistema social como un todo estaba precipitándose al abismo de lo irracional. Y lo más decepcionante para él era su convicción de que la cultura cristiana y católica, integrada a este sistema,
ya no nos liberaba del terremoto por venir, ni nos orientaba hacia nuestra humanización. Por eso de inmediato comienza su libro analizando la función social del positivismo, demostrando que éste no solo suprime la moral, sino que consiste exclusivamente en intentar suprimir la moral. Así se comprende perfectamente el grito de Porfirio: apelo a la razón. Y el subtítulo del libro es evidente: Teoría de la ciencia y crítica del positivismo. En los últimos capítulos, donde trata del lenguaje y la ética, nos demuestra que una actitud positiva es la única explicación de cómo los seres humanos nos entendemos unos a otros a pesar de nuestras diferencias. El que quiere entender al otro, lo entiende. El que no quiere entender, no entiende, aunque le hablen en perfecto español. La raíz del entendernos mutuamente es una raíz ética, al grado de que es más importante respetar al otro que demostrar que yo tengo la razón. La razón primera es el respeto al otro. La razón enseñada por Miranda tiene apellido. Se trata de la razón ética. Al concluir este detallado y profundo... Y me vale cacahuate lo que pase, ¿no? Eso me parece que fue lo que más nos impactó. Yo ciertamente he leído algunas de las cosas de Porfirio, pero creo que independientemente de eso, lo que más me influyó fue el contacto personal con él, ¿no? Gracias. Bueno, tenemos algunos testimonios que se van a presentar aquí por parte de algunos de los presentes, pero hubo algunas personas. Vamos a darle ahora la palabra a un alumno y seguidor, constructor posterior al pensamiento de Porfirio, de esta obra filosófica que él inició, al maestro Mario Rojas, de la Universidad de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, me pidieron que diera algún testimonio sobre mi experiencia con Miranda y bueno, pues el principal testimonio que puedo dar es el haber tenido contacto con él. Por acá alguien comentó que llegó muy jovencito a la universidad o a la escuela con Miranda. Yo entré a la UAM, entré a la licenciatura. Primero hice una licenciatura de esas otras cosas de las cuales uno no quiere acordarse, esos errores de juventud, ¿no? Pero lo importante fue que yo personalmente me topé con Miranda. Por allá alguien describió el miedo que le tenían a Miranda cuando lo oían de un salón a otro, cuando lo oían entrar. Eso nos pasó a todos, me acuerdo mucho de esas situaciones. Mi experiencia personal con él fue mi profesor. Al ser mi profesor, inmediatamente empecé a leer su obra. Yo ya estaba estudiando, estaba leyendo mucho de filosofía, ya me interesaba la filosofía. Él fue todo un impulso en el ámbito estrictamente filosófico. Ya contacto personal con él lo tuve varios años después, por las áreas del destino. Al principio no, simplemente tomé clases con él, pero inmediatamente empecé a leer su obra. Como decía el compañero allá, me impactó. Me impactó y me le eché todo lo posible que había y lo conseguía. Y afortunadamente, otro de esos impactos fue cuando en 1989 sale el libro de Miranda. Hegel tenía razón, voy a la librería,
pues a echar un ojo, y veo ahí el libro, un libro de Miranda sobre Hegel, no sabía, y hace 3 días creo que me lo leí, y en ese tiempo entraba yo a la carrera, formalmente a la carrera de filosofía, antes había estudiado otra cosa, y al segundo trimestre otros compañeros de esa carrera le piden a Miranda que dé un seminario sobre Hegel, y se echó 2 trimestres sobre ese libro sobre Hegel, y a partir de ahí tuve más contacto ya estrictamente personal con él. Creo que llegué a una muy buena amistad con él, siempre me apoyó para irme a Alemania a hacer el doctorado. Desgraciadamente cuando regresé ya solamente lo vi una vez, por ahí teníamos mucho contacto por teléfono, nos escribíamos simplemente para saludarnos, ¿no? Y esa es mi experiencia con él, ¿no? Un gran apoyo, un gran ser humano, un gran filósofo. No tengo empacho en decir que él es el principal filósofo del siglo XX en México, ¿no? Así lo defiendo. Por otra parte, quiero decir, por todas las manifestaciones que han hecho aquí, simplemente decir que considero y sigo considerando, a pesar de que uno puede tener críticas contra Miranda, filosóficas, argumentativas, que es necesaria una obra como la de Miranda, es necesario, aunque no seamos filósofos, aunque no seamos teóricos, aunque no nos dediquemos a eso, creo que, como bien decía Brito, si uno quiere entender al otro, lo entiende, si no lo quiere entender, no lo entiende. Hay que tener paciencia, pero hay que entrarle, porque realmente por lo que estamos pasando en el mundo en general, y aquí en México, es realmente terrible, y sí creo, y eso uno se esfuerza, o por lo menos espero, esforzarme lo suficiente como profesor, en tratar de hacer que la gente capte eso, y en tratar de hacer que a través de entender esto, que el mundo vaya, aunque sea de a pasitos chiquitos, ir cambiando la cosa, porque realmente es terrible la situación en la que estamos ahorita. Y repito, una obra como la de Miranda creo que sí nos puede servir de modo fundamental para avanzar, aunque sea de poquito a poquito. Eso es fundamentalísimo para todos nosotros. Gracias. Gracias, Mario. Saludamos la presencia del rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el doctor Hugo Aboites, que se había disculpado porque estaba en una reunión importante, pero dijo, si termino antes de las 6 llego. Ya llegó, Hugo. Le vamos a dar la palabra a Gustavo Sánchez Miranda, sobrino de Porfirio, hijo de su hermana de Porfirio, María Elena, que es además miembro de RORAC. Bueno, muchas gracias a RORAC, a Male por permitirme el micrófono. Digo, en realidad, bueno, mi principal, puse aquí algunas notitas, mi principal contacto con él fue que no solo lo diagnostiqué, desafortunadamente, en el cáncer de pulmón que tuvo, sino lo acompañé a que el dolor fuera menos hasta la muerte, digamos, ¿no? Entonces estuve en contacto con él, muy en contacto con él en ese tiempo, y aprendí mucho de él en un mes o mes y medio. Yo la primera vez que leí a Porfirio, curiosamente, fue a los 14 años. Se casó en la casa de mis papás, y yo empecé a leer su obra. La primera obra que leí, que acababa de salir, era Marx y la Biblia, y con Marx y la Biblia, que no le entendió obviamente absolutamente nada a los 14 años. O sea, yo tenía un diccionario a un lado, y los que lo han leído, yo decía, ¿qué es Ibid? ¿No? Y luego, ¿qué será Vide Supra? ¿Qué será Vide Infra? ¿No? Pero en fin, empecé con la curiosidad, y luego leí el comunismo en la Biblia, y me sucedió, yo estaba en la secundaria de los maristas, y me sucedió, yo creo que a todos los que nos sucede, los que tratamos de defender a la obra de Porfirio. Me corrieron de la secundaria, no me dieron la reinscripción para entrar al CUM, y entonces un lasallista, que fue muy amigo de él, de su papá, de don José Quintín de Miranda, que fue don Rafael Martínez, no solamente me ayudó a entrar a la preparatoria de La Salle, sino que por él conocí a mi abuelo, que nunca conocí en persona, sino que él me platicaba y me decía, no, hombre, don José Quintín era un hombre de una determinación férrea,
y de una fe inquebrantable. Dije, bueno, pues entonces no lo hurtó, ¿no? Don Porfirio no lo hurtó, sino que lo aprendió de su padre, que seguramente tenía una personalidad igual de fuerte o más. Yo desafortunadamente no lo conocí como él, pero muy probablemente sus orígenes, que a lo mejor no se habló nada de ellos, es decir, sus padres, obviamente influyeron de manera determinante en esa personalidad tan atrayente y tan fuerte de él, ¿no? En 1989, con lo de Hegel, tenía razón. Yo leí el libro antes de la presentación del libro, porque a mis papás se los daba dedicado. Yo también me atrapó el libro y lo leí, tenía 23 años. Me acerqué con él así para que me lo firmara, entusiasmado, y me dijo, Gustavín, ¿cuántos años tienes? Dije, no, pues 23. Vuélvelo a leer a los 35 y platicamos. Yo ya me fui con mi tarea. Dije, pues me pondré a esperar a que cumpla los 35. Y después, hubo algunos contactos familiares y sociales con él. Y después de eso yo me fui, bueno, estaba en la carrera de medicina durante esos 23, a esa edad. Terminé la carrera, hice medicina crítica o terapia intensiva, cardiología, me fui a Estados Unidos, regresé. Y a mediados del 2001 él llegó al consultorio, junto con Male, con falta de aire. No, que me falta mucho el aire, Gustavín, siempre decía. Entonces le tomo la radiografía y era un derrame pleural izquierdo, que para los que conocemos de medicina, un derrame pleural izquierdo aislado siempre es malo. Entonces le dije, hay que internarte para revisarte. Le hice una punción, una toracocentesis izquierda, le sacamos 2,5 litros de agua y mandamos a analizar esa agua, y al otro día teníamos el diagnóstico, justo la mañana del 19 de septiembre, del 11 de septiembre. Y entonces cuando yo llegué para darle la noticia, puse en silencio la televisión y le dije, bueno, tío, tienes un adenocarcinoma metastásico de pulmón. Y entonces, bueno, cáncer de pulmón metastásico. ¡Carajo! Gritó. Luego dijo, 77 años, fue muy buena, fueron 77 años, fueron muy buenos, y fui más feliz fumando que sin fumar, así que estuvo muy bien. Luego dijo, prende la tele porque lo que está sucediendo allá es mucho más importante que lo que me está sucediendo a mí, ¿no? Viendo las noticias. Y en fin, obviamente ahí se decidió que no se le iba a dar ningún tratamiento, lo cual tenía razón. El cáncer metastásico tiene una sobrevida actualmente tiene un poquito más, pero en ese entonces de 3 meses. Él decidió regresarse a Temamatla, y yo iba cada fin de semana a ayudarle a darle morfina, a darle medicamentos para que sufriera menos, y a platicar con él. Se seguía obviamente fumando su cigarro, le daba dos chupadas al cigarro, los dejaba, junto con Male, de su propia boca y de su escritura, nos dictó el que ya se mencionó, el Expectat Resurrectorum Mortuorum, ¿no? Tal cual lo pusimos en las esquelas de los periódicos, y varias cosas, dijo, al sufrir con el dolor y al darnos, me enseñó. Yo aprendí muchísimo en un mes, ¿no? En 4 o 5 visitas. Y entonces mucho decía sobre la fe, ¿no? Siempre se despidió, y creo que a todos les consta, a los que hablaron en él en ese mes, decía, pídele a Dios que se acuerde de mí, ¿no? A todos los que lo conocimos en esa época, siempre se despedía. Cada vez que me salía de Temamatla, que regresaba a la Ciudad de México, me decía, Gustavín, pídele a Dios que se acuerde de mí. Y pues yo creo que todos oramos, que se acordó muy rápido, porque solo duró 1 mes y pedazo, y 1 mes y medio, una cosa así. Además, un día como hoy, 7 de octubre, George W. Bush invadió Afganistán, y él murió un par de días después. Quizá fue su mejor día un día antes. Male me habló y me dijo, lo veo muy bien, ya se quiere incluso meter a bañar. Y fue, creo que camino a la tina, que falleció. Me habló Male en la madrugada, eran 2, 3 de la mañana, me fui a Temamatla, le ayudé a cargarlo a la cama, ya había muerto,
le cambiamos la ropa, lo bañamos, lo lavamos, lo amortajamos un poco. Estábamos muertos de cansancio porque era muy pesado. Y me acosté a un lado de él y me dormí plácidamente. Hasta que llegaron a las 5 o 6 de la mañana los del servicio funerario. Y fue mi despedida con don Porfirio. Muchas gracias. Soy hermana de Porfirio. Soy maestra de enfermeras, entonces tengo muy buena vida. Él se fue a los 16 años de jesuita, me llevaba 10 años, y nos empezamos a escribir siempre. Estuvimos muy unidos. Soy muy chillona. Y pues todo el tiempo que estuvo en Europa nos escribíamos. Apenas recibí una carta, le contestaba y él conmigo. Entonces fueron muchos años que estuvimos muy, muy unidos. Él cuando llegó y yo me casé, también cardiólogo, y quería mucho a mi marido. Iba cada 8 días antes de que se casara con Mari a la casa a comer, y decía, voy antes para acostarnos los dos y platicar. Entonces nos subíamos a la cama, nos acostábamos, cogíamos de la mano y nos poníamos a platicar. Entonces estábamos muy, muy unidos. Y ahora con Male sigo muy unida como si fuera mi hermana, ¿verdad? Entonces, pues fue una experiencia. Muchísimas gracias, María Elena. A nombre de RORAC, y bueno, y también, ¿no?, a nivel personal, está Gustavo Velázquez, el ingeniero. ¿Dónde anda Gustavo? Si quiere pasar por acá, ¿no? Que va a dar su testimonio y un mensaje. Yo lo conocí siendo yo ya un hombre, un adulto de cerca de 40 años, en una reunión de la Ibero, memorable en muchos sentidos. Había en aquel tiempo, que estaba en Cerro de las Torres, había un café rojo, donde iban los niños ricos, y un café blanco, donde iba el hecho es que, para variar, hubo ahí un par de oradores. En Iglesia estábamos en una mesa alrededor del padre Luis del Valle, que paz descanse, pues echando relajo. Realmente eran los muchachos los más comprometidos con el 68. Era un momento muy delicado porque estaban en huelga de hambre, los presos del 68 probablemente, que se habían soltado a los presos comunes con la consigna de golpearlos, de crujiarlos, estaban fuera. Y una cosa y golpearon en el Castillo una serie de personajes. Una cosa terrible, entonces había mucha efervescencia. Muchos años después el padre Menzies nos comentó que era rector, le habían ido a pedir permiso para hacer una reunión, etcétera, que es a lo que me refiero, y él, valorando las cosas, pues háganla. No sabía que iba a haber agentes de gobernación y puede ser delicado. Hablan los dos oradores para seguir con la narración original. Nosotros seguimos en la chorcha. Gustavo, se necesita el micrófono porque en el otro salón no se escucha. Empieza a hacerse, el murmullo empieza a descender y hay un momento en que no se oye más que aquella voz tronante diciendo lo que estaba pasando, y acabo con un comentario que me puso la carne de gallina y me ablandó los huesos. Los hombres de mi generación, créanme muchachos, por la buena no cambian. Pues, ¿qué le pasa? Si no está chiflado, ¿qué pasó? ¿Quién es? No, pues que es un jesuita, pues también la acompañó todavía. Empezamos a frecuentarlo, era muy amigo de una hermana, una amiga de mi mujer, y empezamos a sernos amigos de él, y era un maravilloso conversador, un tipo personalmente muy cálido. Y hay N anécdotas que contar, pero digo, ya se han hecho muchas cosas aquí. Pues muy breve, muchas gracias. Yo tenía 15 años cuando conocí a Porfirio en Chihuahua, y fue la primera vez que vi a una persona que había escrito un libro, y eso me impresionó profundamente. El libro se llamaba Hambre y sed de justicia. Lo leí muchas veces y
ni la sed ni el hambre se me han quitado. Gracias. Ella es hermana de Porfirio. Hablamos en presente, que consta. Aquí está presente Porfirio. Bueno, yo quise tomar la palabra. Estoy viviendo en la casa de mi hermana, que fui con ella porque estaba muy malita, y me quedé con ella hasta que murió. Y esa casa es donde mamá terminó su vida también. Y allí me enteré que ya sabía ese humor de Porfirio como buen hijo, como buen hermano. No había un libro que saliera que no se lo llevara a mi mamá, inmediatamente. Y así, frases, oraciones, en fin. Cuando se salió de la compañía, al poquito tiempo mamá murió. Y decía, ¿poco se murió? ¿Por qué me salí? No, hombre, ¿por qué? No, nada tiene que ver. Pero, o sea, pensando en su madre siempre. Fue muy buen hijo, muy buen hermano, con Dolores, mi hermana. Pueden ver allí todos los libros de José, todos firmados para mi mamá y otros para la China. Este, pobrecito, pero era feyoncito, ¿verdad? El primer hijo que tuvo mi madre. Ahí está. Ahí está mi mamá. Esa es mi mamá. Y ahí están. Y Alfonso. José y Alfonso. Nosotros siempre le dijimos José, hasta que entró en la compañía se llamó Porfirio, porque para nosotros fue José siempre. ¿Verdad quiénes son? Sí, seguro. Seguro que sí, ahí está. Mi mamá sentada en el carro. El lado derecho es el del sombrero, el Alfonso, Porfirio el del medio. Gracias, Mariela. Está joven todavía, de bien. 6 años. ¡Ay, qué cosa más bella! El morenito es el papá de estas niñas. La abuela de Ahí están. José y Alfonso. José, Alfonso y el Chato. Sí, tu padre, ya lo sé. Y aquí pues es José Porfirio, pero quién sé quién sería el otro. El de lentes. José Porfirio, sí. En Santiago Tianguistengo, sí. Con tu mamá. Y mía, mi mamá. Ahí está, mi papá con sus 3 muchachitos. Muy guapo. No, mi papá. El de oscuro. Sí. Es que son viejas, Gustavo. ¿Qué querías? A ver. Con las tías que lo fueron a ver allí a Santiago Tianguistengo. Sí, también. Ahí está. Qué chiquillo se ve, ¿verdad?
Ya sabe dónde se ve eso. Como que hay mar allá atrás. Sí. Cuando se está ordenando. ¿Tú fuiste, María Elena? ¿Te tocó? Mi mamá vendió la casa para irse en barco con sus hijitas que se recibía de jesuita el 31 de julio. No, en Loyola. ¿Quién lo ordenó? Ordenaron 53. ¿Quién lo ordenó a Porfirio? ¿Quién lo ordenó? No me acuerdo. En 1956. ¿Pero quién fue el ordenador? Pues no me acuerdo. En el 56, no sé cuál. A mí se me hace que nadie pudo ordenarlo. Cuando estaban en el hospital y dijeron que era un paciente, males en Aquí está Jesús Domene a la derecha. Pero digo que fue Luis Mena que las puso, ¿no? Míralo aquí cómo hace su gesto. Miguel, ¿te pareces a él ahí? Ya estaba muy El copetito, ¿verdad? Pero luego dejó de usar anteojos, ¿no? Sí. No. Bueno, para leer, o no lo recuerdo. No, era muy sacerdote, pero no me acuerdo del nombre. Llegar al maestro Luis Brito, una obra completa de Porfirio. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, Luis. Les comentamos que están la obra completa y algunos de los libros de Porfirio que se pueden adquirir aquí afuerita. Y antes de despedirnos, pues queremos que de pie le demos un fuerte aplauso, por lo menos por un minuto, se merece más obviamente, a Male, que es la continuidad de Porfirio en este mundo.